Muy bien, el título de la lección del día de hoy es La verdadera educación cristiana. Un rabí estaba mirando a sus alumnos con los ojos adormilados y entonces, mientras ellos estaban sentados, les preguntó: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios de los alumnos levantaron la mano con cautela. Y miren ustedes lo siguiente. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No. Rabí, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Levantó la mano otro alumno. Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Hermanos, ¿cuándo termina la noche y ha comenzado el día? ¿Cuándo? De acuerdo a lo que hemos aquí analizado y lo que ha relatado esta historia, la noche termina cuando nosotros podemos ver a un desconocido como nuestro hermano. Repito, la noche termina cuando podemos ver a un desconocido como nuestro hermano. Y de eso precisamente trata la lección del día de hoy. El propósito, el objetivo central de esta lección es mostrar que para Dios todos somos iguales. La lección principal de esta mañana, el objetivo principal de esta mañana es recordarte a ti, es recordarme a mí, que para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales, igual de importantes, igual de valiosos, todos somos importantes. Y yo quiero sacar algunas lecciones aquí de la escritura. En Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, dice la Biblia: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora miren lo siguiente, mis amados. Al sacerdote y al levita no les había amanecido. Es decir, ellos estaban en la oscuridad porque no habían aprendido a ver en un extraño a un hermano. Noten por favor el punto. Esto es lo que nos está enseñando la lección de esta mañana. Que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que los extraños, cuando requieren nuestra ayuda, también ellos pueden ser, o más bien son nuestro hermano. Ellos son nuestros hermanos. Las personas que requieren la ayuda nuestra son
nuestros hermanos. Es en ese momento cuando nosotros le tendemos la mano al necesitado, es cuando a nosotros nos ha amanecido. Pero permítame hacer ahora otras aplicaciones de esta gran historia del buen samaritano. Observen por favor aquí lo siguiente. Según nuestra perspectiva, ¿quién es el buen samaritano? Según nuestra perspectiva, ¿quién es el buen samaritano? Usted que me escucha, ¿quién piensa que es el buen samaritano? ¿Quién es, para usted, quién es el buen samaritano? Pasa un sacerdote. El sacerdote no quiso mancharse en el sentido de que él no podía tocar a cualquier persona. Él no podía tocar cualquier cosa porque él se volvía impuro. Él no podía tocar cualquier cosa. Por lo tanto, él dice, yo no me voy a manchar, yo no voy a manchar. De pronto pasó un levita, pero el levita dijo, yo tengo muchas ocupaciones, yo no me puedo detener, yo tengo que avanzar. Oh, pero pasó un samaritano. Un samaritano, mis amados, era alguien que ni siquiera merecía que se le volteara a ver. Eran personas condenadas por los judíos, eran personas despreciadas por los judíos. Ese samaritano, nadie pagaría un peso por él, nadie pagaría un peso por él. ¿Me estás escuchando? Nadie pagaría un peso por él. En realidad, ese samaritano, mis amados, óyeme bien, ese samaritano es Jesucristo. Ese samaritano, mis queridos amigos, familia, hermanos, ese samaritano que decide detener su viaje, es Jesucristo. Sí, es Jesucristo, mis queridos hermanos, el que decide dejar su compromiso para venir a esta tierra y ver nuestra desgracia. Nos observa cómo el enemigo nos ha lastimado, cómo nos ha sangrado, cuántas heridas Satanás nos ha causado. Ese ladrón es el mismo ladrón de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ese ladrón, mis amados, es Satanás, que nos roba lo que más amamos, que nos roba lo mejor que tenemos en la vida. Pero para eso apareció el buen samaritano, Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es el buen samaritano. Y entonces nosotros, ¿quiénes somos? Ah, mis amados, en esta historia, fíjese bien quién es usted. La Biblia dice así, en el versículo 34, y el samaritano, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es? ¿Qué parte nos toca jugar a nosotros en esta historia del buen samaritano? ¿Qué parte? Bueno, el buen samaritano es Jesucristo. De ninguna manera podemos ser tú y podemos ser yo. El buen samaritano es Jesucristo, nuestro Señor. Pero, en esta historia, usted y yo somos el mesonero. Sí, somos el mesonero. Dios nos ha encargado a todos los heridos. O sea, el mundo está representado por el herido aquí. Jesucristo es el buen samaritano que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, ese es Jesús. Y los heridos son nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, con sus hábitos, con sus problemas que tienen. Nosotros somos invitados por Jesús. Somos invitados por Jesús para cuidar de ellos. Ahora, noten por favor aquí el punto. Usted no está trabajando de regalado. Usted no está trabajando sin recibir un pago. De acuerdo a la Biblia, aquí, el buen samaritano, o sea, Jesús, dice la Biblia, sacó 2 denarios y se lo pagó al mesonero. O sea, el mesonero no está trabajando de gratis. El mesonero recibió un pago adelantado por Jesús. Y todavía Jesús dice, si tú gastas de más,
yo te lo voy a pagar. Si tú gastas de más, yo te lo voy a pagar. Peso a peso lo que tú ganes, lo que tú gastes, lo que tú inviertas. Te lo voy a pagar cuando yo regrese por segunda vez. Eso que Dios nos ha pagado, que Dios nos ha dado por adelantado, es la paz, es la felicidad, es la dicha, es la confianza en Dios, es la seguridad de la salvación. O sea, tú y yo ya somos salvos. Jesús nos ha rescatado. Jesús nos ha rescatado. Por lo tanto, ese rescate que Él ha tenido por nosotros, Él espera que nosotros también lo compartamos con aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de la educación cristiana. Que nosotros veamos a los necesitados, al mundo, como nuestros hermanos, como alguien que necesita ser salvo, necesita atención inmediata porque pueden morir. Esas personas necesitan atención inmediata porque pueden morir. Por lo tanto, mis amados, que este día tú y yo decidamos hacer algo por los que están a nuestro alrededor. Que sigamos enseñándole también a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el mundo necesita de ellos, que el mundo necesita de ellos para poder salvar a los demás, y también que nosotros podamos conservar nuestra salvación, nuestra confianza en Cristo Jesús. Muy bien, ahora quiero aprovechar para leer con ustedes un texto de la Biblia de acuerdo al año bíblico. El día de hoy, de acuerdo a nuestro año bíblico, nos tocó estudiar el libro de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. 1 al 4. Yo solamente quiero, como he estado haciendo en otros momentos, quiero contarles a ustedes una promesa de Dios. Quiero leer con ustedes una promesa de Dios. Capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 18, y después voy a leer el 27. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la salvación puede ser locura para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús. Pero dice aquí el apóstol Pablo, pero para nosotros, los que hemos creído, los que amamos a Dios, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es lo máximo. El mensaje de la cruz se debe compartir con todos. El mensaje de la cruz se debe compartir, mis amados, porque es poder de Dios. Porque puede cambiar la vida, porque transforma la vida, porque nos lleva a una transformación total. El mensaje de la cruz es lo mejor que le puede pasar al ser humano. El mensaje de la cruz, compartir el mensaje de la cruz, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Por eso, esta mañana usted y yo debe vivir feliz, porque usted, al creer en Jesús y al compartir con otros el mensaje de la salvación, usted está usando el poder de la cruz. Y es cierto, es locura para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús, pero esa locura para ellos también se puede convertir en una gran bendición. Y finalmente yo quiero compartir con ustedes el versículo 27, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Mis queridos, mis amados, algo aquí también es cierto. Te voy a decir, ¿sabes qué es cierto? Que tu Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, no porque soy el mejor. Dios me ha invitado para que comparta con ustedes la Biblia, no porque soy el mejor, porque hay otras personas que podrían explicar mejor la Biblia y mejor la lección de escuela sabática que yo. Dios me ha elegido a mí, Dios te ha elegido a ti para hacer cosas grandes, no porque eres el mejor o porque eres el más capacitado, no. Dios te ha elegido a ti porque tú le permitiste entrar en tu vida, y entonces Él capacita siempre a los que llama. Por lo tanto, no te sientas inferior a los demás. No tienes el derecho de sentirte menos que los demás. Tú, en el nombre de Jesús, eres muy valioso para Él. Por lo tanto,
No te quedes con el mensaje de la cruz. Compártelo con otros, lleva el mensaje a otros, comparte las buenas nuevas con los demás. Acuérdate que el mensaje de la cruz es poder, poder de Dios. Finalmente, haciendo una recapitulación, acuérdate de algo. Jesús es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Tú y yo somos el mesonero. Ese mesonero que está a cargo de cuidar al mundo, de cuidar a los que más necesitan de Cristo Jesús. El pago, ya Jesús no lo hizo. El pago Jesús ya no los dio, porque Él dice en la historia que sacó 2 denarios, porque ya nos dio la vida, porque ya nos dio la salvación. Ahora Él dice, yo ya te pagué, pero si gastaras de más, nos vemos en la segunda venida, porque en la segunda venida te voy a pagar todo lo que tú gastes de más. Y finalmente, no se te olvide que el mensaje de la cruz es poder, poder de Dios. No tenemos el derecho también de sentirnos menos que los demás, porque en el nombre de Jesús somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te agradecemos y te bendecimos también porque tu misericordia nos alcanza a todos, porque tu misericordia y tu verdad es con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes para seguir estudiando la Biblia y ver a cada uno de las personas que están a nuestro alrededor, verlos como nuestros hermanos, verlos también como candidatos para el reino de los cielos y mostrarles tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos allá en sus hogares, cólmalos de tu paz, dales la seguridad de la salvación también, mi Dios. Y que este día sigamos preparándonos para encontrarnos contigo en la mansión eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana. Hasta pronto.